Vamos a abrir nuestras Biblias. Esta noche vamos a estar hablando de un tema que pues es un poco pesado. Lucas capítulo 22, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 6. Gloria a Dios. Vamos a hablar acerca de la traición de Judas. Oramos al Señor brevemente y después le damos lectura. Amado Dios, gracias por este tiempo en tu casa. Gracias que nos permites venir a adorarte, venir a exaltar tu nombre, Señor, y también nos permites traer un corazón dispuesto para escucharte y aprender de ti, de tu palabra. Te pedimos, Dios, que nos hables conforme a la necesidad y que podamos aprender de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Lucas capítulo 22, versículo 1 al 6. Vamos a estar hablando acerca de la traición de Judas y qué es lo que podemos aprender de eso. Dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Pueden sentarse. Aquí hay algunas enseñanzas bien aplicables para nuestra vida. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, y pues aquí se trama el complot contra Jesús. Y este tiempo era que precisamente estamos en una época del año en el cual se está celebrando también esto de la Pascua y de la Semana Santa, que es un recordatorio, ¿verdad? Y de hecho, pues esta fue una fiesta instituida por Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 12, del 1 al 27, habla acerca de la Pascua. Y esto representaba la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ellos estaban, recordemos que los israelitas habían sido esclavos 400 años. Entonces, durante este tiempo, pues fue un tiempo complicado. Y una cosa que me llama la atención es que para Dios nada es al azar. Nada es que se sale del control de Dios. Imagínense, incluso tiempo antes de que el pueblo de Israel fuera un pueblo grande, Dios le dijo a Abraham que su descendencia iba a ser grande y numerosa, pero le dijo, tus descendientes van a estar en Egipto y van a ser esclavos durante 400 años. Y después de eso voy a mandar a un libertador. O sea, es una cosa interesante. Nosotros pensamos que a veces ya una situación está perdida. A veces pensamos que ya tal vez se nos pasó el tiempo. Hace poco estaba escuchando un mensaje sobre eso y me llamó mucho la atención y estoy preparando una enseñanza que habla sobre eso. Cuando llegamos a cierta edad en la cual sentimos que ya perdimos la oportunidad. ¿Y de qué hablo? Moisés tenía 40 años cuando salió de Egipto y pasó 40 años en Madián. Sí. Entonces pasó mucho tiempo y es un proceso muy largo. Y por ejemplo, estaba también un paralítico que estaba queriéndose meter al agua, donde tenían la creencia de que llegaba un ángel y movía el agua, y entonces y que al primero que entrara al agua pues sería sanado de su enfermedad. Pero ese paralítico era una persona ya grande de edad. Entonces, y pareciera que hay situaciones en las que como que Dios llega muy tarde. Y uno dice, o sea, ¿qué pasa cuando muchos de nosotros hemos llegado al camino de Dios ya grandes de edad?
que tal vez ya se nos fue la vida, entre comillas, porque digo, no, para Dios no hay nada que se sale de su control. Dios tiene un propósito para cada quien y Dios nos redime, ¿verdad? Entonces, esa es una parte bien interesante, que a Dios nada se le sale del control. Dios tiene todo bajo su control. Y así como Dios le dijo a Abraham, tu descendencia va a ser grande, pero primero, antes de poseer estas tierras de Canaán, van a estar en Egipto y van a ser esclavos durante mucho tiempo, luego les mando un libertador, y es así como se cumplió la palabra. Por eso es que se instituyó la Pascua, que eso tenía que ver con la liberación del pueblo de Israel, porque la última plaga, la 10ª plaga que hizo Dios en Egipto fue la muerte de los primogénitos. De esa manera se completó el proceso para liberar a su pueblo. Primero mandó plagas de ranas, de piojos, plagas de moscas, de langostas, granizo y un montón de cosas, ¿verdad? Pero el corazón del faraón se endurecía hasta que la última plaga era la muerte de todos los primogénitos. Pero Dios le dijo a Israel que sacrificaran un cordero, y de esa manera que esa sangre que la pusieran en los dinteles de las puertas de la casa, porque de esa manera cuando el ángel de la muerte pasara para destruir, para matar a los primogénitos de Egipto, los del pueblo de Israel serían salvos. ¿Y qué estamos hablando aquí? Se acercaba la Pascua y un cordero está a punto de ser sacrificado. ¿No le parece interesante? Amén. El cordero de Dios, un cordero limpio, sin manchas, que nunca cometió pecado, estaba a punto de ser sacrificado, porque por medio de esa sangre iba a redimir a la humanidad. Amén. Y es por eso que se celebraba la Pascua, ¿verdad? Como Dios le instituyó por medio de Moisés a los israelitas para que celebraran esa Pascua, de esa manera, sacrificando un cordero limpio, los primogénitos de Israel serían salvos. En cambio, todos los de los egipcios, todos murieron, y de esa manera el faraón liberó al pueblo de la esclavitud, y el pueblo inició una nueva etapa en su vida, como pueblo, como nación de Israel. Pero vemos que nada se escapa de las manos de Dios. Aún aquí estamos hablando acerca de la traición de Judas, que es un complot que se está preparando. Aquí se está cocinando algo que va a llegar a una conclusión en la cual el Cordero de Dios va a morir, va a derramar su sangre limpia, pura, para liberar, para redimir a la humanidad, para perdonar los pecados del mundo. Nada se escapa del control de Dios. Dios lo tiene todo bajo su control. Eso debe de darnos confianza para que sepamos que podemos confiar en un Dios que es fiel, que nada se le escapa de sus manos. Así que la fiesta de los panes sin levadura, también llamada Pascua, era una de las celebraciones más importantes de los judíos. Se conmemoraba la liberación de Egipto. Como dije, eso está en Éxodo del capítulo 12, del versículo 1 en adelante hasta el 27. Pero es muy largo, así que no lo vamos a leer. Pero eso era lo que se estaba celebrando, la Pascua. Eso es lo que significa. Es una conmemoración de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Los líderes religiosos buscan matar a Jesús. Los principales sacerdotes y escribas temían la reacción del pueblo. Lucas 19, 47 y 48 dice: y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Nada, como dije antes, nada se escapa del control de Dios, y las cosas suceden en el tiempo de Dios. Todo va en el proceso de Dios. En ese tiempo que Jesús enseñaba, la gente trataba de matarle, los principales sacerdotes, pero no había llegado su momento.
Y en esta parte que hemos leído del capítulo 22, ahí están tramando el plan, pero todavía no le van a matar, ahora están tramándole. Entonces las cosas pasan en el tiempo de Dios. Humanamente hablando, para Jesús esto habría sido como una tragedia, ¿verdad? Porque el Hijo de Dios va a morir. Pero para el plan de Dios, esto simplemente es un plan que se está desarrollando, porque las cosas no se escapan del control de Dios. Y número 2, Satanás entra en Judas. Esta es una cosa muy interesante también. Debemos de tener cuidado con qué tipo de personas o en qué ambiente nos rodeamos. Anteriormente he mencionado que hay un dicho por ahí que dice: si te rodeas de 5 millonarios, tú serás el sexto. Si te rodeas de 5 intelectuales, tú vas a ser el sexto. Si te rodeas de 5 mañosos, tú vas a ser el sexto. Son dichos, pero que en realidad tienen mucha verdad. ¿Con qué tipo de personas nos relacionamos? Debemos de ser cuidadosos. ¿Y por qué menciono esta parte? Porque vamos a leer los versículos 3 y 4. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Los principales sacerdotes querían matar a Jesús. ¿Qué tiene que andar juntándose Judas con ellos? Hay un límite en el cual muchas veces cuando nos acercamos demasiado a ese límite, ya no hay vuelta atrás. Hay una muchacha mexicana que tiene un podcast que se llama Ruido Social. Tiene temas bien locos, bien interesantes, y se mete a lugares feos y entrevista a muchas personas. Puede ser personas a homeless, pero en este caso trataba sobre entrevistar a unas prostitutas en las fronteras de México. Entrevistó como a 5 o 6 de ellas, la mayoría jovencitas. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que de 5 que entrevistó, 3 de ellas, cuando ella les pregunta cómo es que se acercaron a ese tipo de mundo, y 3 de ellas respondieron. Una amiga me dijo que se ganaba bastante dinero fácil, y luego de eso entran en un mundo que ya no hay vuelta atrás. Entonces, por eso mencionaba al principio con qué tipo de personas nos juntamos. Claro, esos son ejemplos bien marcados, ¿verdad? Pero hay cosas que nos llevan a la ruina en detalles bien sencillos. Una persona puede, por ejemplo, dedicarse al estudio, o puede distraerse un poco, porque es más divertido, qué sé yo, jugar y distraerse. Para que una persona pueda llegar a tener una vida exitosa en cualquier cosa, necesita tener disciplina, necesita limitarse de ciertas cosas para poder mantenerse enfocado en aquello que quiere alcanzar. Y muchas de esas cosas implican un sacrificio. Estaba escuchando de una persona que iba en una competencia para las Olimpiadas, y que le preguntaron que al terminarse las Olimpiadas, que si qué era lo que quería hacer, qué era la primera cosa que iba a hacer. ¿Y qué respondió ella? Quería comerse un ice cream como un premio. Y uno se come un gran montón, ¿verdad? Si no me pone límite, me termino la cubeta. Y me quedo pensando, ¿cómo es posible? O sea, veamos el contraste, que para poder ganar una competencia en las Olimpiadas,
se tiene que privar de un montón de cosas. Porque para mí un ice cream, eso es como digo, yo me acabo la cubeta si no me ponen límites, si no me dan un codazo por ahí. Pero una persona que quiere correr en las Olimpiadas tiene que limitarse de un montón de cosas. Tiene que llevar una dieta estricta. Entonces, veamos que para poder nosotros alcanzar algo que nos importa en la vida, debemos de llevar una vida disciplinada. Y muchas veces eso implica examinar qué tipo de personas son con las que nos estamos rodeando. Porque hay gente que nos empuja a ser esa sexta persona más intelectual, inteligente, que busca un buen trabajo, que te provoca a pensar diferente, a tener una meta diferente en la vida. Pero júntate con un vago, tú vas a ser el sexto. Eso es así. Judas, que era uno de los 12 apóstoles, tenía un ambiente perfecto. ¿Qué cosa mejor que estar con 12 apóstoles, pero aparte de eso, escuchar las enseñanzas dadas por Jesús? Unas palabras tan interesantes, tan brillantes. Él explicaba cosas complicadas, pero lo hacía de una manera práctica, de una manera sencilla. Y un sembrador salió y sembró la semilla. Parte de esa semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y se la comieron. Y esa otra parte cayó en pedregales. Nació y brotó, pero cuando vino el sol, la quemó porque no tenía profundidad. Otra parte cayó entre espinos. Nació, pero los espinos la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra. Esa dio mucho fruto, al 100, al 60 y al 30 por uno. Esas 4 partes representan a la humanidad en su totalidad. Porque algunos escuchan la palabra de Dios y son como los que cayó junto al camino. Pero no le dan importancia, viene otro y le dice, no hombre, ¿qué te anda juntando ahí? ¿Qué beneficio tienes con ir a esa iglesia? ¿Qué ganas con ir a juntarte con esa gente? Y la palabra no lleva fruto. Otra parte, la que cayó entre espinos, son aquellos que por los afanes de esta vida pierden la parte más importante y los afanes ahogan la palabra, ¿verdad? Y otros, lo que cayó entre pedregales, cuando viene el calor de la prueba. Estaba escuchando una entrevista del actor que sale de Jesús en la serie de Chosen, y él estaba explicando, que por cierto una entrevista súper bonita, y él estaba mencionando que acerca del sufrimiento de los cristianos aún en la actualidad. En Egipto, hace más o menos 10 años, ISIS secuestraron a 21 cristianos y hicieron un video y lo publicaron y los decapitaron. Eso usted lo puede ver en el video en YouTube, usted lo puede encontrar. Fue hace más o menos 10 años, 11 años por ahí así. Entonces, de hecho, el actor menciona una cosa interesante, que dice que entre ellos 20 eran cristianos, pero uno de ellos no era cristiano. Pero a él le dieron la oportunidad de irse, porque el asunto era contra los cristianos. Renuncien a su fe y se pueden ir. Pero ellos se mantuvieron firmes. Y esta persona, que no era cristiana, que estaba entre ellos, le dieron la oportunidad. Tú no eres cristiano, tú te puedes ir. Pero él dijo, no, yo tengo también la misma fe de ellos. Ahí mismo se convirtió y murió también. Fueron 21 los que murieron. Y eso es una cosa real, pasó hace más o menos 10, 11 años. Puede encontrarlo en YouTube, puede encontrar información sobre ellos. Murieron por causa de Cristo. Por eso dice, cuando la semilla cae entre pedregales, nace rápido, pero cuando viene el sol y el calor de la prueba, ¿qué tan dispuesto está la persona a sufrir por causa de Cristo?
Jesús enseñó de esa manera, de una manera práctica. Esa era la enseñanza. Entonces, Judas está entre ellos. Pero aún con todo, él decide buscar un ambiente que no es para él. Se acerca a los sacerdotes y les dice: ¿qué me dan? Y yo se los entrego. Le ofrecieron 30 monedas de plata. Ni siquiera las disfrutó. Ni siquiera las disfrutó, porque después que le entregó, él fue y se ahorcó. Y cuando tenían ese dinero, dijeron que lo pondrían en el arca. Y dijeron los sacerdotes: no lo pongan en el arca porque es dinero de sangre. Ni siquiera disfrutó ese dinero. Como dicen por ahí: dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Cuidado con quién nos juntamos. ¿Hasta dónde queremos llegar? Queremos ser personas que tienen un propósito en la vida y que están enfocados en algo grande, en una meta importante para nosotros. Bueno, filtremos el tipo de personas, amistades, o qué es lo que escuchamos en YouTube, por ejemplo. Hay una fuente de información increíble, pero hay que filtrar eso para que nosotros podamos llegar lejos, o si no queremos llegar muy lejos, pues podemos vivir como nosotros queremos, pero así también es la recompensa, es el resultado de nuestro comportamiento, de las cosas que hacemos. Así que Judas es uno de los 12. Judas Iscariote no era un enemigo externo, sino un discípulo cercano de Jesús. Y aquí tengo una lista de cosas que pasan cuando se trata de traición. Uno pensará que los traicioneros son los que están afuera, pero no, son los que están cerca. Quiero mencionar 5 ejemplos. Estos son ejemplos de traición. Número 1, un socio que roba o sabotea un negocio. 2 amigos crean un negocio juntos, pero con el tiempo uno de ellos empieza a desviar fondos en secreto o crea una empresa paralela con los mismos clientes. La confianza se rompe y el otro socio se enfrenta a una gran pérdida económica y emocional. Se pierde la amistad por dinero. Esa es una traición. Otro ejemplo, infidelidad en el matrimonio. Esto es popular. Un esposo o esposa que traiciona la confianza de su pareja al tener una relación secreta con alguien más. La traición no viene de un enemigo externo, sino de la persona en quien más se confiaba, causando dolor y crisis familiar. No solamente la pareja, sino que hay consecuencias para la familia, para los hijos, para la familia cercana. ¿De quién viene la traición? De una persona cercana. Otro ejemplo, un amigo que revela secretos personales. Alguien comparte sus luchas y problemas con un amigo cercano, confiando en su discreción, pero luego descubre que esa persona ha contado sus secretos a otros, causando vergüenza y humillación o conflictos en terceros. Número 4, un empleado de confianza que perjudica a la empresa. Un trabajador de muchos años en quien el dueño de una empresa confía plenamente decide vender información confidencial a la competencia o renuncia llevándose clientes clave, afectando gravemente el negocio. Y número 5, un familiar que traiciona por herencia o dinero. Estas cosas no son ajenas, no son extrañas. Cuando un padre muere y deja una herencia, uno de los hermanos, en quien todos confiaban, manipula documentos o engaña a los demás para quedarse con la mayor parte de la herencia, causando división en la familia. Y se pierde la familia. Después de que era tan unida, se pierde. Estos ejemplos todos tienen que ver con algo en común. ¿Qué tienen en común? Están cerca. Todos están cerca. Están cerca. Son gente de confianza.
son gente con la que se come del mismo plato. ¿Y qué dice? ¿Y qué es lo que estamos viendo en el ejemplo de Judas? Judas era uno de los que comía a la mesa con el maestro, y sin embargo estaba tramando un plan para entregar a su maestro. La traición funciona de esa manera, pero es una cosa de que hay que tener muchísimo cuidado. Y quiero mencionar un dato que es bien complicado, pero también es real. Las estadísticas muestran que la mayoría de los abusos sexuales y violaciones son cometidas por personas cercanas a la víctima, no por extraños. Aquí algunos datos claves basados en informes de organismos de la Organización Mundial de la Salud, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿De dónde viene primeramente? El número 1, los abusos sexuales, vienen, número 1, familiares y personas cercanas. Esos son datos que están registrados en la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud. En la mayoría de los casos de abuso infantil, el agresor es un familiar o alguien del entorno cercano. Puede ser padres, padrastros, tíos, primos, etc. Según UNICEF, entre el 70 y 85% de los abusos infantiles son cometidos por personas conocidas por la víctima. Se da cuenta cómo estas cosas pasan, y muchas veces como es una persona cercana, ¿quién va a desconfiar? Nadie desconfía. No, uno ve una persona por ahí sospechosa afuera, un vagabundo, alguien, y no, los datos indican que la parte principal de abusos viene de familiares y personas cercanas, porque se pueden camuflar, porque nadie piensa qué es lo que está pasando. ¿Quién fue el que violó a Tamar, la hija de David? Su hermano. Fue su propio hermano. Entonces vemos que la traición de Judas no es una persona, no es un ejemplo aislado. Judas comió con el maestro, viajó con ellos, anduvo con ellos, fueron a predicar, fueron a enseñar, hicieron cosas juntos, y fue el que entregó al maestro. ¿De quién más? De acuerdo a los datos, parejas o exparejas. En casos de violencia sexual contra adultos, especialmente mujeres, los principales agresores son parejas o exparejas. En Estados Unidos, más del 50% de las violaciones reportadas fueron perpetradas por una pareja o alguien con quien la víctima tenía una relación cercana. Y número 3, amigos, conocidos y figuras de autoridad. Muchos agresores son amigos, compañeros de trabajo, vecinos, entrenadores, líderes religiosos. Hemos visto en las noticias cuántos abusos de personas religiosas que toman ventaja de su posición y se aprovechan de las víctimas. Pero ese es un 30 o 40% de los casos de abuso sexual. Y el último, desconocidos. Pero ¿cuál es el porcentaje? Es un 20% de las agresiones. O sea, es una ironía, porque uno pensará, no, pues cualquier cosa es en la calle, es allá donde hay peligro, pero no, es donde está cerca la persona. Y eso es lo que nos muestra la palabra, que Judas traicionó al maestro. Ahora, estos datos son para que nosotros tengamos, no para crear paranoia, ¿verdad? Porque uno no puede andar desconfiando de todo el mundo, pero que sepamos cuál es la realidad, que son las estadísticas, que son los datos, los registros que están ahí. ¿Para qué? Para que no nos sorprendamos, y para que si alguna cosa
fuera de lugar está sucediendo, que uno reaccione. El ser humano es malo en su naturaleza y vivimos en un mundo caído. El conocimiento siempre nos permite estar en una mejor posición, ¿verdad? El conocimiento y la palabra de Dios nos alumbra, nos permite estar en una mejor posición. Estamos mejor aquí en la luz que si estuviéramos allá afuera, en lo oscuro, porque no se mira. Y cuando estamos lejos de la palabra de Dios, estamos en oscuridad. Cuando estamos en el camino de Dios, la luz nos enseña. Aquí estamos estudiando acerca de lo que hizo uno de los discípulos que entregó al Maestro. Esta es la luz que nos permite entender que la naturaleza humana es tan miserable que es capaz de hacer daño a las personas que ama. Y esto es para que abramos nuestros ojos, para que caminemos en luz y que nada nos sorprenda, ¿verdad? Que las cosas, muchas veces viene el daño de quien menos se espera. ¿Y por qué también esto es importante? Porque cuando muchos ven algún mal ejemplo, se desilusionan y retroceden. Pero nosotros no tenemos que retroceder. Cualquier cosa que enfrentemos en el camino, no debemos de ser como el que nace, la semilla que cae entre pedregales, que nace, pero cuando viene la prueba y la dificultad, se retrocede. Nosotros no tenemos que retroceder. Amén. Debemos de mantenernos firmes. Si vemos un tropiezo, si vemos un fracaso, bueno, pues qué lástima. Y si podemos apoyar y ayudar a alguien, pues adelante. Pero nosotros debemos de mantenernos con nuestros ojos puestos en Jesús para llegar a la meta. El acuerdo para entregar a Jesús. Versículos 5 y 6. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Por eso decía, tengamos cuidado. Hay ciertos límites que no lo debemos no nos acerquemos a esos límites. Porque una vez lleguemos a ese límite ya no hay vuelta atrás. Las personas de la entrevista que les mencioné, que se dedican a la prostitución, se acercaron demasiado. Se acercaron demasiado y ahora no hay vuelta atrás. Se juntaron o escucharon el consejo erróneo. ¿Por qué no mejor escuchar o acercarse a personas que nos pueden ilustrar, que nos pueden enseñar, que nos pueden provocar a agarrar una buena carrera, a educarnos, a querer ser alguien en la vida, a alcanzar cosas importantes? Por eso digo, debemos de tener cuidado. Cuando él escuchó que le iban a pagar algo de dinero, él buscaba la ocasión. El versículo 6 dice, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Judas negocia con los líderes religiosos, se acerca a los principales sacerdotes y jefes de la guardia para proponer la traición. Mateo 26:15 menciona que acordaron pagarle 30 piezas de plata. Eso ya estaba profetizado en Zacarías capítulo 11 versículos 12 y 13. La búsqueda del momento oportuno. Judas busca traicionar a Jesús cuando no haya multitud, mostrando su cobardía y conveniencia. Se enfatiza la hipocresía de Judas, quien continuó actuando como discípulo mientras planeaba la traición. Por eso decía, la persona está cerca, come con nosotros, juega con nosotros, se divierte con nosotros, está entre nosotros, y dice, busca la ocasión para entregarle. Entonces aquí hay 3 lecciones finales para aprender como resumen. Número 1, debemos de ser conscientes del peligro por el amor al dinero. Como ponía el ejemplo, la herencia ocasiona pleito y se pierden hasta las mejores familias por el amor al dinero.
Por eso es capaz de hacer cualquier cosa y de traicionar a su propio hermano, su propia hermana. Así que debemos de estar conscientes de que el amor al dinero puede ser peligroso. Número 2, la estrategia del enemigo. Satanás trabaja en la traición y el engaño, incluso dentro de la iglesia. Las divisiones en las iglesias. Satanás está trabajando ahí y por eso se hace ese tipo de cosas. Y número 3, la soberanía de Dios. A pesar de la traición, el plan de Dios para la redención siguió en marcha. El que Judas lo entregara, eso no significó que el plan de Dios fracasó. No, el plan de Dios continuó. Así que Dios es soberano. Si hay una traición, si hay una cosa que pasa, Dios es soberano. Y aunque se arma el relajo, pero Dios siempre está tranquilo, está sentado en su trono. Y de esa manera nosotros debemos también mantenernos en un Dios que es soberano y que está al control de todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Puestos de pie, oramos al Señor. Dios mío, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Dios mío, es un tema que es complicado, pero sabemos, Padre, que el ser humano es capaz de hacer cualquier cosa porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Oh Dios, ayúdanos a nosotros que podamos tener discernimiento para poder comprender, oh Dios, el ambiente en el que estamos viviendo, y si somos nosotros que estamos ocasionando un problema, ayúdanos, Dios mío, a poder tener acercamiento a ti. Porque así como Judas, que era uno de tus discípulos, a quien tú amabas, a quien tú le llamabas amigos, oh Dios, él se alejó de ti, buscó relaciones que no lo llevaban a nada bueno y al final terminó mal, entregándote. Oh Dios, ayúdanos que nosotros podamos, oh Dios, amarte y reconocer cuando por alguna razón nos estamos desviando, por algún interés personal, como hemos visto, por el dinero o por algún descuido. Oh Dios, ayúdanos que podamos estar cerca de ti, para que podamos, oh Dios, amarte y renunciar a cualquier sentimiento negativo, oh Dios, que podamos ser fieles a ti, Señor, que podamos hacer como estos siervos tuyos de cual mencioné en Egipto, que estuvieron dispuestos a poner sus vidas por ti, Señor, y no renunciaron a esa fe. Que así podamos nosotros también, Señor, ser, que podamos amarte con una entrega, fieles a ti. Oh Dios, gracias por tu palabra, Señor, porque siempre aprendemos de ti. Gracias, Padre, en el nombre